Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinilo, en cassette o en CD. Y pues hoy vamos a hablar de uno de mis artistas favoritos, el artista que la vez pasada prometimos que íbamos a hacer un especial. Así que pues el día de hoy vamos a hablar con muchísimo gusto de Aphex Twin. Y bien, para los que no conozcan a Aphex Twin, estamos hablando del gran Richard D. James, este productor, músico, DJ, artista audiovisual, porque también lo visual es muy importante en el proyecto Aphex Twin. Es de Irlanda, él es un artista que a mediados de los 80 empezó esta grabación de música de manera pues muy rudimentaria, empezó a sacar pequeñas maquetas, pequeños singles, hasta que ya en los 90 saca lo que muchos consideramos como su gran obra inicial. Ahorita vamos a hablar de ella. Y es un tipo que, pues bueno, muchos lo mencionan como el músico de electrónica más importante de la historia. La mayoría de la música moderna, pues se la debemos a Aphex Twin. No podría haber existido ese avance y esa popularidad que hubo dentro de la música electrónica si no hubiera sido por Aphex Twin. Y además un tipo que es complicado de alguna manera coleccionar su obra, ya que ha sacado mucha música con otros nombres, muchos son nada más digitales, muchos lo saca de manera incluso medio oculta. De hecho, hay una historia muy icónica de que solamente salió una copia de un disco de Aphex Twin. eh, Hicieron un crowdfunding para poderlo comprar, lo compraron y al final ese disco lo distribuyeron de manera gratuita por el internet y pudieron así recuperar un poco del dinero gracias a que el creador de Minecraft compra el disco, pudieron recuperar la inversión los que colaboraron para comprar ese disco y pues así se empieza a convertir un poco en la leyenda de Aphex Twin, justo con lo audiovisual, con las colaboraciones con Chris Cunningham, un tipo bastante enigmático que yo creo que lo enigmático que es Richard D. James se ha convertido en parte importante también del proyecto, un tipo muy recatado que da pocas entrevistas, que pues de hecho sale poco a nivel mediático y que pues como curiosidad es un tipo que colecciona tanques, colecciona helicópteros y colecciona pues como estos objetos de guerra muy, muy interesantes. Así que vamos a empezar un poco con su discografía y pues nos vamos a ir con el que estábamos mencionando. Nada más cabe aclarar que no voy a hablar propiamente de su discografía completa con los singles, con los EPs ni todo, sino más bien lo que yo tengo, que a mí me parece un ejercicio más fácil. Y pues lo vamos a empezar con este, que es uno de mis discos favoritos de toda la historia, que si ven justamente las portadas de este canal, es el disco que cargo al principio, así que aquí está el Selected Ambient Works 85-92, que es una compilación de todas estas canciones, maquetas y ejercicios que estuvo haciendo desde 1985 hasta el 92, siendo que en el 85 él tenía 12 años, así que era un adolescente. Un disco de ambient techno que es bastante caótico, no tiene una línea argumental. De hecho, muchas canciones duran menos de 2 minutos, de 1 minuto, entonces se siente como maquetas sin acabar, como un ejercicio nada más como de experimentación más allá de un disco concreto. Es un desastre a nivel de ecualización, de máster. Se siente justo como si lo hubiera hecho un niño de 14 años, pero sin duda es un disco que cambió la historia por todo lo que trae en sí, ¿no? O sea, la música electrónica se empezó a entender de otra manera gracias a este álbum. Se empezó a entender como algo que ya no era propio de las discotecas o de los antros, sino que era música para acostarte, ponerte audífonos, cerrar los ojos y solo escuchar lo que estaba proponiendo los artistas, que, bueno, Aphex Twin no es la primera persona que hace esto, por ahí estaba LFO, estaba Kraftwerk, que ya estaban haciendo esta música electrónica más intelectual, pero sin duda Richard D. James es quien la potencializa y quien la vuelve popular, esta nueva forma de convertir la música electrónica en algo más inteligente y que ya después se desarrollaría en un género propio que es el IDM. Así que esta es mi copia en vinil. Esta es mi copia en CD y pues aquí está. Selected Ambient Works, volumen 85-92.
Bien, vamos a 1992 otra vez con un EP, un EP que pues combina tanto el acid techno, que es algo muy emblemático dentro del sonido de Aphex Twin, junto con lo que es el breakbeat. Estamos hablando del Didgeridoo de 1992, que en una entrevista justamente Richard D. James lo describe como si fuera un simulacro electrónico, que aquí estaba experimentando con sonidos mucho más agresivos, más interesantes, más rápidos, porque pues justamente el Selected Ambient Works es algo mucho más contemplativo, que de repente sí tiene sonidos un poco más veloces, más agresivos, pero sin duda el Didgeridoo es cuando empieza con este sonido del acid techno, del breakbeat más agresivo y que después se volvería emblemático para su discografía. Así que aquí está mi versión en vinilo, Didgeridoo EP del 1992. Y bien, vamos con una de mis grandes joyas de mi colección, un disco que yo quiero mucho. Me lo regaló mi esposa de aniversario algún año, no me acuerdo cuándo. Selected Ambient Works Volumen 2 de 1994, un álbum que continúa la idea del Selected Ambient Works 85-92, solo que aquí se siente mucho más oscuro, mucho más cargado hacia el drone, al dark ambient, y justamente Richard D. James lo describe como estar en una estación eléctrica habiendo tomado ácido. Eh, es un álbum curioso porque todas las canciones se nombran como si fueran números, pero hay unos símbolos en la parte de atrás, justamente aquí, que si tú descifras lo que significa el símbolo con el track y el número en el track, puedes nombrar, digamos, la canción. De hecho, los fans han nombrado justamente varias de estas canciones a partir de descifrar estos símbolos de atrás. Y bueno, es de los discos más aclamados de Richard D. James, justamente porque es un álbum que se siente más atmosférico, más trabajado. Es como si la parte uno del Selected Ambient Works hubiera sido mucho más trabajada y elaborada por alguien con mucho más expertise. Y pues este es el resultado. Es de mis discos favoritos de Aphex y justamente yo creo que es de los álbums que me enseñaron esta parte del drone, y gracias a este álbum creo que conocí bandas como Bass Communion, empecé a entrarle al drone metal con Sono y ha inspirado mucho la música que yo hago. Así que aquí está Selected Ambient Works Volumen 2. Bien, vamos con su tercer álbum de estudio, I Care Because You Do, álbum de 1995, en donde ya empieza con esta idea del IDM. De hecho, hay mucho trip hop, que en 1995 el trip hop ya había explotado con Massive Attack, con Portishead, con Tricky, con toda esta oleada inglesa. Recordemos que él es de Irlanda, entonces toda esta música de Gran Bretaña, de Europa, se contagiaba mucho entre sí. Y este es un álbum que marcaría el final de la era de Richard D. James utilizando la parte analógica. Después de este álbum ya empezaría con la parte digital y se siente mucho ese cambio. La parte digital pues le ayudaría muchísimo más a explorar ideas y a sonidos mejor trabajados, y es donde empieza este sonido más popular de Richard D. James, que es esta explosión de sonidos y aberraciones sónicas mucho más experimentales, y justo porque dejó de depender mucho de la parte analógica y se metió más a la era digital, ¿no? Además de que empezaría con esta idea de poner su rostro como este ícono, además de su gran símbolo, que es justamente el de mi playera. Su cara es un ícono ya de la cultura pop, que si han visto presentaciones en vivo de Richard D. James, siempre pone estos videos del público y el rastreo de las caras para poner su propio rostro en los videos musicales, así que es increíble cómo la cara de un artista se desvirtúa de la persona y se vuelve un ícono, ¿no? Yo pocas veces he visto eso en otro artista, pero bueno, I Care Because You Do de 1995. Con otro álbum súper icónico de Aphex Twin. Estamos hablando del disco que lleva su propio nombre, Richard D. James Album de 1996, en donde se mete más a este sonido del drill and bass, del jungle.
Es el álbum más vendido de la historia de su discografía, que es de su disquera, perdón, que es Warp Records, que es increíble lo que Warp Records, perdón, ha hecho por el mundo de la electrónica, pues siendo también productor de artistas mucho más, tal vez recatados, pero igual de icónicos. Eh, por ahí tenemos a Burial, que también salió de esta gama de los artistas de Warp, y que además Warp se ha convertido también en este hito de la música electrónica, del IDM, de la música alternativa dentro de la electrónica, y este es el álbum más icónico y más vendido de la historia de la disquera. Además, es un álbum que empieza, como decíamos, la era en donde Richard D. James hace la música ya digital. De hecho, todo lo hace en una Mac de este álbum. Y pues empieza también con esta deformación de los rostros, ¿no? Aquí todavía no empieza tal cual con estas colaboraciones con el gran Chris Cunningham, que ya vendría un poquito después, pero sin duda este es uno de sus álbumes más icónicos, más aclamados y como decíamos, el álbum más vendido en la historia de Warp. Así que aquí está Richard D. James Album de 1996. Y vamos con un EP importantísimo en mi vida, un álbum que, bueno, un EP que me marcó mucho como músico, como artista y como niño, sobre todo. Estamos hablando de el gran EP Come to Daddy de 1997, un EP que se mete igual otra vez al drill and bass, pero también al drum and bass, donde empieza sus colaboraciones con el gran Chris Cunningham. Todos los que sean más o menos de mi generación recordarán Telehit, recordarán MTV o recordarán Much Music, en donde había una advertencia que ponían que iban a sacar un video que era para mayores de edad o que era muy impactante, y Come to Daddy era ese gran video dirigido por el gran Cunningham, en donde mezcla niños con la cara de Richard D. James, que son justamente los de esta portada, con un ser extraterrestre o infernal o monstruoso que atacaba a una anciana en unos departamentos fríos, ingleses, muy del brutalismo, si se quiere. Y además, Come to Daddy es como este primer single en donde yo recuerdo, es la primera canción que escuché además de Aphex Twin, que me marcó para siempre y que recuerdo mucho que era un sonido agresivo, rápido, que nunca había escuchado antes. Es el sonido que me metió a la música electrónica, porque yo nunca me había sentido realmente conectado con la música electrónica. De hecho, incluso podría decir que no me gustaba hasta que llega este sonido del Come to Daddy y me empezó a meter más a la música electrónica. Empecé a conocer a Daft Punk, empecé a conocer a Burial, empecé a conocer a todos estos artistas más de experimentación y de propuesta dentro de la música electrónica, y todo se lo debo a esta canción y se lo debo al gran Richard D. James. Así que vean el video, es fantástico, es una maravilla, y la colaboración con Chris Cunningham, que es uno de los mejores directores musicales de la historia. Así que Come to Daddy EP de 1997. Y bien, vamos con un EP que ya mencionamos el episodio pasado. Estamos hablando del gran Window Leaker de 1999. Un EP que tiene nada más tres canciones, pero que se mete a un sonido mucho más relajado comparado con el Come to Daddy, que es mucho más agresivo, el acid techno, el jungle, el drum and bass. Aquí se mete algo que Richard D. James describe como lounge porn music, que sí es muy suave, muy erótico. Ahí la parte de porn sí se la doy, porque sí es bastante icónica esa parte suave, provocativa, erótica, y que además tiene una de las canciones con el nombre más difícil de pronunciar de la historia de la música, que todos los fans la conocemos como Fórmula, pero es básicamente una ecuación matemática que no tengo ni la menor idea qué hace, pero es una de sus canciones también más reconocibles y más icónicas, que también aquí Richard D. James demuestra que puede hacer música sumamente agresiva como música un poco más suave, pero sin dejar de ser interesante, ¿no? Así que Window Leaker de Apex Twin. Y bien, vámonos con otro álbum raro, difícil, álbum del 2001. Estamos hablando del Drugs, en donde se mete a la parte del jungle, del acid techno, de la música electroacústica, que sería algo que estaría trabajando un poco más adelante.
Es una versión que, pues, cuando la escuchamos, escuchamos algo raro, algo rehecho, digamos, porque la versión original la perdió en un avión, traía su MP3 con los archivos y lo que había experimentado, lo pierde en un avión y pues lamentablemente pues, tuvo que rehacer el disco, entonces nunca sabremos cómo realmente iba a ser la versión original del Rocks. Este originalmente iba a ser también el último álbum que iba a ser con Warp, pero pues el contrato siguió adelante y pues no fue así. Un álbum con críticas mixtas porque sí es un álbum en donde se siente un poco extraña la elaboración del mismo. Hay canciones muy tranquilas, como hay canciones muy agresivas y se siente como no muy ecuánime, se siente un disco demasiado experimental, pero digo, fuera de lo que realmente estábamos acostumbrados con Richard D. James. Por eso es un álbum que a nivel crítica como que le fue de manera ambigua. A mí es un disco que me gusta mucho, es un disco que me enseñó también que Richard puede hacer cosas fuera de lo que se acostumbra a escuchar de Aphex Twin, y además es un disco que me enseñó que eh, todo mundo tiene como este culto, esta idolatría hacia Aphex Twin, pero también es un tipo que puede hacer cosas que no le gustan a los fans. Así que eso a mí me gustaba, que era un tipo que también podríamos bajar desde ídolo y de genio, ¿va? Así que aquí está el Rocks del 2001. Y bien, vamos al 2014 con el último álbum de estudio hasta la fecha de Aphex Twin, 2014, Cyro, este álbum en donde se mete ahora al sonido del electrofunk, un álbum que además tardó 13 años en salir desde el 2001 que habíamos escuchado el Rocks, llega el Cyro en 2014, 13 años después, que él menciona que es su álbum más popero y que es un álbum que también le fue muy bien en críticas comparado con el Rocks, que recordemos que el Rocks pues, le fue de manera mixta, que no fue un álbum tan bien recibido por todos. Cyro sí lo fue. Cyro es un álbum mucho más amable, mucho más bailable si se quiere, por eso le puso él el nombre del álbum pop, y que además tiene esta parte interesante que es toda la lista de lo que costó la producción del álbum, tanto los instrumentos, los hoteles, los restaurantes, lo que pagó de comida, de viáticos, de lo que sea, y que además algo también curioso es que fue promocionado en la Dark Web, eh, este, este sitio clandestino dentro del Internet, ahí lo promocionó y de ahí empezó a salir a las afueras, ¿no? Muy, muy propio de este humor que maneja Richard D. James. Y pues bueno, a mí es de mis álbumes favoritos de él y es un álbum que también me metió mucho esta parte del electrofunk y empecé a conocer otro tipo de música gracias a este álbum, el Cyro. Así que aquí está, Cyro del 2014. Vamos a empezar con los EPs, porque ya después del Cyro ya no sacó disco de estudio, no sabemos si más adelante lo hará. A partir del 2014 ya solo empezó a sacar singles o empezó a sacar EPs y empezamos con este, el Computer Control Acoustic Instruments Part 2 del 2015, un álbum de breakbeat, de jazz de vanguardia en donde justamente se mete a crear estos autómatas, estos instrumentos que por sí mismos podían empezar a crear loops, secuencias y sonidos aleatorios a partir de programación. Este es un álbum que originalmente iba a ser acompañado por el Drugs, iba a acompañar al Drugs, perdón, pero pues salió hasta después. De hecho, sí se siente mucho esta idea del Drugs, por eso cuando mencioné ese álbum decía que era electroacústico, porque este es un álbum básicamente electroacústico en donde crea estos instrumentos programados para generar estas secuencias y estas matrices aleatorias, ¿no? Es un álbum interesante, no es lo mejor que ha sacado, pero sin duda es interesante ver cómo experimentaba con estas máquinas autómatas, ¿no? Así que aquí está este EP, Computer Control Acoustic Instruments Part 2. Y bien, vamos con otro EP, un EP del 2016. Estamos hablando del Cheetah del 2016, un álbum en donde se mete la parte más del techno tradicional y que es un homenaje, el nombre Cheetah es un homenaje a esta empresa que fabricaba instrumentos en los años 80 para música electrónica, Cheetah Marketing, y que es un álbum, es un EP, perdón, más bien no es agresivo, es como chill, es como tranquilo dentro de lo que es el techno. Yo creo que de toda su discografía,
este es el álbum con el que muchos le podrían entrar para la parte que está en un punto medio entre lo suave y lo agresivo. Yo creo que Cheetah es perfecto para eso. Así que pues bueno, aquí está el Cheetah del 2016. Bien, vamos a 2018, cuando sale el gran Collapse EP, este álbum en donde se mete a la parte del jungle más agresivo, este sonido más característico de Aphex Twin dentro de lo que es el jungle, lo que es el acid techno, lo que es el breakbeat. Es un álbum brutalmente agresivo que yo lo recuerdo mucho cuando salió. eh, Haber visto los videos musicales que estaban circulando por ahí en internet, en 4chan, en Reddit, de que iba a haber un gran regreso de Richard D. James y justamente fue con este, el Collapse. Eh, Uno de mis EPs favoritos, yo creo que de toda su discografía de EPs, este ha de ser mi favorito junto con el Come to Daddy, porque me recuerda mucho esa parte agresiva del Come to Daddy, por eso lo quiero tanto y me gusta tanto. Así que aquí está el Collapse EP del 2018. Bien, vámonos con una rareza antes de terminar. Estamos hablando del Peel Session, volumen 2 del 2019, que es un álbum de compilación, digamos, de tracks sueltos que estuvieron circulando a lo largo de su carrera. Recordemos que él sacó mucha música eh, de manera anónima, con otros nombres, con nombres de SoundCloud, estos que son números y letras aleatorios. Un álbum de down tempo que, pues bueno, solamente tiene 4 canciones que son como icónicas dentro de los tracks sueltos, pero es un álbum que es interesante porque puedes notar cómo Richard D. James ha crecido a lo largo de los años dentro de su carrera, porque hay varias canciones que mezclan algunos sonidos distintos y algunos géneros distintos que ha explorado a lo largo de la carrera, y yo creo que aquí los puedes apreciar bastante bien. Es nada más como uno de estas piezas como de coleccionista, ¿no? Así que aquí está el Peel Session Volumen 2 del 2019. Y bien, para terminar, vámonos con lo último que ha sacado a nivel físico. Estamos hablando del Black Box Live Recorder 21F in a Room 7 FT60, todo eso. EP del 2023 que se mete una vez más al gran acid techno. Vamos a abrirlo porque justamente quiero que vean cómo funciona. Es un álbum que además estuvo siendo promocionado en Los Ángeles a partir de códigos QR en la calle que tú escaneabas y te mandaba una página donde podías ver previews de los tracks que iban a estar aquí. Y pues bueno, aquí lo voy a poner, es un paquete interactivo. Voy a sacar nada más el insert. Está, que es precioso, son puros controladores electrónicos, hermosos. Y esto aquí está, ¿no? Que es esta parte interactiva que creo que más bien va así. Se me hace precioso este formato, muy, muy interactivo. Y que bueno, Richard D. James siempre ha sido, siempre se ha caracterizado mucho por tener estos empaques o estas portadas bastante, bastante bonitas. Yo creo que este es el más bonito de todos, justo por ser tan interactivo. Y que además, este es pues lo último que tenemos de Richard D. James hasta la fecha como Aphex Twin. Ha sacado por ahí algunas canciones sueltas. eh, no tal cual como Richard D. James, sino como otros seudónimos que, repito, mete mucho ahí en SoundCloud. Y pues hasta la fecha, desde Cyber del 2014, no hemos tenido otro álbum de estudio de Aphex Twin. Ojalá algún día llegue o aunque sea siga sacando estos maravillosos ejercicios de EP. Y pues nada, aquí está el gran Black Box Live Recorder 21F in a Room 7 FT60 del 2023. Y bien, con eso abarcamos toda mi colección de Aphex Twin, que pues bueno, es vasta, pero no es completa, sino que hay muchas cosas que ha sacado a lo largo de su carrera, que son rarezas, que son discos que pues bueno, hay pocas copias. Richard D. James es uno de los artistas que más respeto en el mundo, es un tipo que me ha inspirado mucho a mi propio proyecto musical, que tengo mis playeras, tengo por ahí varios stickers, tengo incluso por acá un tatuaje de su gran logo.
Y pues nada, les recomiendo mucho Aphex Twin. Es difícil de repente entrarle a toda su discografía por lo extensa que es, pero sin duda, si hiciéramos un pequeño resumen de por dónde entrar, si quieren la parte más suave y más icónica, Selected Ambient Works 8592. Si quieren la parte más agresiva, Come to Daddy EP. O si quieren la parte más experimental, incluso amable, yo pondría tal vez el Cheetah, el Cheetah IP, o también el Selected Ambient Works Volumen 2 si le quieren entrar por ahí al drone. Así que pues nada, recuerden que en TikTok también armamos otro tipo de contenidos y hacemos resúmenes de estos mismos videos. Y mi nombre es Ismael y nos vemos a la siguiente. Chao.